Empecemos mirando el texto. Empieza con el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Son palabras desgarradoras. Después de 3 años de ministerio público, la gente ha testificado muchos milagros, muchas señales, muchas evidencias de quién es Jesús. Pero poco a poco la opinión se ha ido polarizando. Todavía hay muchos galileos que creen en él, pero sobre todo en Jerusalén hay mucho escepticismo, fomentado por los líderes religiosos que sabían perfectamente que Jesús les estaba haciendo sombra. Por envidia, entonces se alzan contra él, arrastrando gran parte de la población con ellos. Y ahora todo se acaba, porque en esta vida todo se acaba. Pepita y yo estuvimos hablando un poco antes del culto de esto, que ella parece más joven que yo, pero de hecho me ha confesado que no. Pero yo le dije, pero las mujeres siempre ganáis a los hombres, así que más o menos estamos iguales. Pero se acaba. No sé si esta semana, Pipita, pero nos vamos acabando. Y se acaba el ministerio público de Jesús. Es la última semana antes de ir a la cruz. Y mira atrás estos 3 años y le entra una pena increíble. ¿Cómo me he esforzado por ganaros, por invitaros a venir a mí y conocer mi descanso? Y no habéis querido. La metáfora de la gallina y sus polluelos es especialmente tierna, ¿no? Así yo deseaba reunir al pueblo de Dios debajo de mis alas, pero no habéis querido. Y el no querer trae consecuencias. Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. La casa puede ser la ciudad de Jerusalén o puede ser el templo de Jerusalén. Yo prefiero lo segundo, otros comentaristas prefieren lo primero, pero no vamos a dividir iglesias por esto. La palabra desierta puede significar destruida o puede significar abandonada. ¿Quién vivía en la casa? Bueno, los sacerdotes hacían muchas cosas dentro de la casa, pero no vivían en ella. Hubo un solo
residente en esta casa? Dios mismo. Y ahora dice Jesús, esta casa queda desierta, abandonada. Dios ya no está en el templo. ¿Y cómo lo sabe Jesús? Porque os digo que desde ahora no le verás a él. No dice esto. Dice, no me veréis. Aquí cambiamos un poco. El templo era la residencia de Dios. Dios había querido morar en medio de su pueblo. Y en el desierto Él mandó construir una tienda, un tabernáculo para Él, en medio del pueblo, con 3 tribus en cada lado, y Él en medio. Era la tienda de reunión, el punto de encuentro entre Dios y su pueblo. Luego, cuando entraron en la tierra prometida, el tabernáculo del desierto se convirtió en el templo de Jerusalén, pero la idea era la misma, era la residencia de Dios en medio de su pueblo. Casi podemos decir que esta casa se llamaba Dios con nosotros. Emmanuel. Mateo, al principio de su evangelio, ha establecido que Jesús es Dios con nosotros. Él cita un texto de Isaías, del profeta Isaías, en el capítulo 1, versículo 23, diciendo, «He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros». Todo esto aplicado a Jesús, el niño que está a punto de nacer. El templo, Dios con nosotros. Jesús, Dios con nosotros. En un sentido, desde la misma encarnación de Jesús, el templo, un edificio físico, llegó a ser obsoleto, porque Dios está haciendo realidad su presencia en medio de su pueblo de otra manera. Y lo trágico es que los judíos no lo vieron. Seguían aferrados a su templo, a sus ritos, a sus ceremonias. Esto es la verdadera religión, no Jesús. Pero Jesús era el Hijo de Dios, Dios con nosotros. Y aquí vuestra casa os es dejado desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis a mí. Él está anunciando su muerte y su desaparición del escenario público. Sabemos perfectamente que él iba a resucitar y aparecerse a los suyos en muchas ocasiones, inconfundiblemente, pero al gran público no iba a volver a manifestarse. La cosa acaba.
y para muchos ya es demasiado tarde. No me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es una cita del Salmo 118, versículo 26, y es una frase que los judíos entendían que se refería al Mesías, el que va a venir, bendito el que viene. Y es lo que la multitud había proclamado al domingo anterior, el domingo de Ramos, cuando Jesús había entrado en Jerusalén. Pero esto ya está en el pasado. Y Jesús dice, no vais a volver a verme hasta aquel día en que a la fuerza tendréis que clamar, porque no habrá otra opción, bendito el que viene en el nombre del Señor. La referencia, pienso yo, es a la parusía, la segunda venida, cuando Jesús va a manifestarse en gloria, todo ojo le verá y todo rodilla se doblará delante de él. Así que, de momento, ya no me vais a ver más. Yo salgo del templo, salgo del recinto, y por lo tanto, vuestra casa queda desierta, abandonada, por mí, que soy Dios con vosotros. ¿Me estáis siguiendo hasta aquí? Porque ahora vamos a cambiar de rumbo otra vez. Porque se está cumpliendo aquí un patrón, o si queréis una profecía, aunque no se anunció como profecía. Venid conmigo al libro de Ezequiel. No es un libro muy predicado, pero en el capítulo 10 de Ezequiel encontramos el anticipo de lo que está ocurriendo en aquel momento. Porque la historia se está repitiendo. Jesús, cuando anuncia que la casa está desierta, está contemplando la destrucción de Jerusalén y del templo de Jerusalén en el año 70 por parte de los romanos. Está profetizando esta desaparición. Pero ¿os acordáis de que había habido otra destrucción del templo? Por parte de los babilonios en el siglo VII antes de Cristo. Y el profeta Ezequiel, que ya estuvo en el exilio, llevado como rehén a Babilonia, allí tuvo una visión de lo que estaba ocurriendo en Jerusalén. La visión es compleja, ocupa 2 capítulos enteros, capítulos 10 y 11, y no vamos a entrar en toda esta visión porque estaríamos aquí hasta las 3 de la tarde. Pero yo quisiera entresacar en medio de estos capítulos aquellas referencias que tienen que ver con la presencia de Dios en el templo. Jesús dice, el templo ya está abandonado, porque yo me voy, yo salgo.
Y Ezequiel en esta visión ve cómo Dios se sale del templo en aquella ocasión, primera ocasión de los babilonios. Capítulo 10, versículo 4. Entonces la gloria de Jehová, su gloriosa presencia, la gloria Shekinah, aquella luz radiante que indicaba la presencia de Dios, que normalmente estaba sobre el arca, debajo de las alas de los querubines. La gloria de Jehová se elevó de encima del querubín y pasó al umbral de la puerta. Y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Cuando la gloria sube por encima del arco y se va hacia la entrada del lugar santísimo o del lugar santo, el texto no es explícito, entonces ilumina todo el patio exterior del templo. Y saltamos al versículo 18. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. O sea, ahora la gloria de Dios sale del templo mismo y pasa por los atrios del templo y se pone a la puerta de entrada al este de la casa. ¿Estáis siguiendo en imaginación esta visión? Y saltamos hasta el capítulo 11, versículo 22. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellas. No he mencionado las ruedas porque es un tema muy complicado, pero son ruedas que Ezequiel ve en la visión, que indican que el carro de Dios puede moverse en cualquier dirección porque las ruedas están como cruzadas, y algo que solo se puede imaginar en una visión, pero hay realidad detrás. La gloria alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad. Así que ya ha salido del recinto del templo y están en la ciudad. Y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Tenéis la idea? La presencia de Dios manifestada en su gloria sale de debajo de las alas de los querubines, sube encima y luego va al umbral del lugar santísimo. De allí pasa a la entrada del templo. Y ahora se ha ido a la ciudad misma, pero deja la ciudad y se va a parar a un monte, el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Tenéis en vuestras cabezas el plano de Jerusalén? ¿No? Ahí, Rubén. ¿Cómo se puede dirigir una iglesia sin tener
GPS interno. Bueno, ¿alguien sabe cómo se llama el monte que está al este, al oriente de la ciudad? Mi esposa lo sabe. ¿Alguien más lo sabe? El monte Sió es más bien en la misma ciudad, pero cruzas el Cedrón y subes al monte de los Olivos. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, capítulo 24, versículo 3. ¿Veis? Jesús dice, me voy. Y está yendo y sale del templo. ¿Y a dónde va a parar? Bueno, pasa por la ciudad, cruza el Cedrón y se sienta con los discípulos en el monte de los Olivos. Vaya casualidad. Yo creo que el Señor conocía el libro de Ezequiel mejor que nosotros. Cuando Jesús salió del templo y se iba, notad cómo Mateo enfatiza esto, se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. ¡Qué maravilla! Si Gaudí hubiese visto el templo en todo su esplendor, reconocería que la Sagrada Familia es poca cosa en comparación. ¡Qué maravilla! Y nosotros, los discípulos, pertenecemos a este Israel que ha logrado construir un edificio tan espléndido. ¿No quedas impresionado, Jesús? Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero imposible. ¿Quién puede desmontar estos enormes bloques de piedra? Bastante difícil fue construir, pero es igualmente difícil desmontarlos. ¿Sabéis cómo ocurrió? Resulta que todo el lugar santísimo en tiempos de Jesús estaba revestido de oro. Herodes el Grande, que era un rey horrible, tirano, cruel, había hecho construir este templo. Cuando los romanos atacaron la ciudad, el general encargado, un tal Tito, no tiene nada que ver con el Tito de la Biblia, él dio órdenes para no destruir el templo. Pero hubo un altercado entre los romanos y los patriotas que defendían el templo, y un soldado lanzó una antorcha dentro del recinto del templo y prendió no sé qué, y hubo un gran incendio, y en el incendio el oro se derritió.
y fue a parar en, ¿cómo se llaman? Los pequeños huecos entre las enormes piedras de la edificación. Cuando días después se había enfriado todo, los romanos querían recuperar el oro, pero para hacerlo tenían que desmontar todo el edificio piedra por piedra, y no quedó piedra sobre piedra. Y podéis visitar Jerusalén hoy y no veréis ninguna piedra del templo. Del muro de contención edificado por Herodes para hacer la gran explanada del templo, sí que queda. Esto se llama el muro de las lamentaciones. Pero el templo ha desaparecido. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo: dinos, ¿qué va a pasar? Y entonces todo el capítulo 24 y 25 es la respuesta de Jesús a la petición de los discípulos, pero esto lo miraremos si acaso otro día. De momento quedamos con esto: que Jesús se ha ido del templo. El templo queda desierto. Él ahora está solamente con los discípulos. La multitud desaparece. Al aire libre, en el monte de los olivos. Bien, ¿qué tiene todo esto que ver con nosotros? No lo sé. Y cada cual lo piense. Pero el tiempo se acaba. A veces parece que la vida dura y dura y dura y dura y nunca va a acabar. Pero no es así. Todo tiene fecha de caducidad. Nuestra vida, la oportunidad de servir al Señor, de crecer en el Señor, de conocer más al Señor. Todas estas cosas tenemos que aprovechar el tiempo oportuno, porque el tiempo acabará. El Señor se va. ¿Dónde está tu Dios con nosotros? ¿Está aquí en las 4 paredes de este edificio? Para acercarte a Dios, ¿vienes a la iglesia? ¿O vienes a aquel que es Dios con nosotros? No me malentendéis, porque entonces tendré problemas con Rubén después. No estoy diciendo que no hace falta acudir al culto. Pero nunca hagamos
del culto de la Iglesia, de la comunión de los hermanos, un sustituto de nuestra relación personal con aquel que es Dios con nosotros. Los judíos querían seguir con su edificio, pero no querían seguir en su relación con Jesús. Así de claro. Así que, hermanos, creo que hay aquí principios que necesitamos tomar a pecho. El tiempo es corto, aprovechémosla. Y aprovechémoslo cultivando diariamente nuestra relación con aquel que es Dios con nosotros. Porque el tiempo acaba.